Hola, soy Juan Eduardo Faúndez y estamos acá con la Universidad Arturo Prat en conjunto con la revista El Periodista, generando nuestro ciclo de conversaciones y nuestro programa Capital Humano. Un programa que pretende generar discusión, una mirada crítica, relevar el rol de las regiones en la discusión nacional, y por eso que queremos invitarlo a que disfruten este programa y desearle también obviamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en este sentido, hoy tenemos un gran invitado, el presidente del Partido Revolución Democrática, diputado, así que Rodrigo Echeverri, gracias por tu presencia. Muchas gracias, Juan Eduardo, por la bienvenida y el título de diputado, que no me corresponde, solo soy presidente de Revolución Democrática, pero a mucha honra. Sí, te pido las disculpas. Mira, en este sentido, si bien es cierto, ha estado en el tapete la discusión, todo el tema que tiene que ver con la educación y el proyecto Admisión Justa. Tu opinión como presidente de Revolución Democrática con respecto quizás a uno de los temas más controvertidos y que ha incomodado principalmente a la oposición, como el proyecto de Admisión Justa. Yo pienso que más que incomodado, ha puesto en escena una materia que quizás ha evitado hablar de la educación pública como el problema más de fondo. El año pasado, el 2018, vimos tremendas movilizaciones estudiantiles muy vinculadas también a las demandas feministas que nos hacían replantearnos, bueno, cómo estamos fortaleciendo la educación pública, no sexista, en espacios seguros que ayudaran a construir una sociedad que llegara a la igualdad de género. Y el gobierno, desde mi punto de vista, o nosotros al menos en el Frente Amplio, hemos visto poca iniciativa de parte del gobierno de hacerse cargo de las dificultades y los desafíos de fondo de la educación pública, y está poniendo sobre la mesa más bien voladeras o luces como lo que estamos viendo con Admisión Justa, para poder desviar un poco la atención. Y en Admisión Justa al final es un proyecto que al final estrecha el campo de libertad de los padres y madres al momento de elegir el colegio de sus hijos, y por eso nos parece que ese no es el camino, sino que lo que tenemos que hacer es ampliar la libertad de los padres y madres. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay sobre la mesa en contraposición quizá un poco a Admisión Justa? Ley Machuca, y que lo que busca es que los padres y madres no solamente puedan elegir a participar dentro de los particulares subvencionados y los públicos, sino también ampliar eso a los particulares pagados, que hay un principio que diga que la inclusión social es un valor que queremos ver en todos los niveles educativos en Chile, y abrir ese campo de libertad de los padres y madres. Y en eso estamos trabajando. Y en ese sentido, ¿tú crees que se puede ver la luz? ¿Cuál va a ser la luz frente a una iniciativa, frente a una hasta otra? ¿Cuál crees tú que va a ser el derrotero en este nuevo año legislativo? Mi impresión es que el gobierno sabe que es muy difícil que pueda avanzar una ley que lo que hace es que le quita poder a los padres y le da poder a los dueños de algunos establecimientos. O sea, ¿cuáles son algunos de esos elementos que vienen en la ley? Vuelven a permitir a los colegios exigirle entrevista a los padres. Hoy día están permitidas las entrevistas, pero solamente si es que los padres las piden. Es decir, un padre o madre puede decir, mira, quiero conocer más el proyecto educativo, tengamos una reunión, una conversación. Pero lo que está haciendo esta ley es precisamente lo contrario. Está permitiendo que el colegio exija esa entrevista, y al final eso se convierte en instrumento de discriminación. Es donde empiezan a entrar las preguntas sobre resultados socioeconómicos o pasados o antecedentes socioeconómicos, el lugar donde uno vive, etc. Y ahí es donde nosotros creemos que no hay que volver a entrar. Entonces nosotros sí queremos legislar, sí queremos colaborar, queremos construir acuerdos, pero acuerdos que fortalezcan la educación pública, que fortalezcan la libertad de los padres de elegir, y no acuerdos que hay en el camino contrario, que es simplemente retroceder a los errores del pasado. Cuando la oposición señala, algunos de sus actores señalan de que esto más bien hay una mirada ideológica del actual gobierno del presidente Sebastián Piñera para minar lo construido y lo discutido en los últimos años. ¿Tú estás de acuerdo con esa aseveración? Yo creo que sin lugar a dudas hay una mirada ideológica de parte de este gobierno, en donde está tratando de descremar a los niños en quinto, sexto básico, y yo creo que eso es algo evidentemente que el sentido común nos dice, oye, esto no corresponde. O sea, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales un niño de 8 o 9 años puede realmente decir que es el mérito, solamente el esfuerzo, y no que tenga que ver con las condiciones de su casa, culturales, antecedentes socioeconómicos de sus padres, que no haya tenido carencias ni de comida ni de una habitación donde poder descansar?
Entonces, en ese sentido, creo que el sentido común es que ese no es el momento en donde uno puede decir, ah, en verdad acá hay un mérito, un tremendo esfuerzo de los niños, sino que lo que se está midiendo es el pasado, los antecedentes socioeconómicos. Y en ese sentido nos parece muy extraño, pero también decidor, que el gobierno y parte importante, diría todo el oficialismo, está impulsando de que en eso se juega el mérito. Yo creo que es una forma equivocada de ver los desafíos de nuestra sociedad, son injustas y al final termina segregando y discriminando en vez de incluyendo y dando oportunidades. Mira, a lo mejor quienes nos están viendo desconocen que en los países desarrollados más bien uno estudia en el lugar geográfico en el que está, no tiene que desplazarse 20, 30 kilómetros para tener una educación porque se supone que cada colegio estatal tiene estándares similares. ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad? En Chile por muchos años dejamos botada la educación pública. Eso no es algo que parte en este gobierno, es algo que parte en la dictadura y el cual nos ha costado mucho salir. Entender la educación pública como un espacio democratizador en donde tú no te juegas tu futuro porque lograste entrar a un colegio A o B o tuviste la plata para poder entrar a ese colegio C, sino que tu futuro te lo juegas en base a tu esfuerzo, tus posibilidades de desarrollarte durante todos esos años. Y ahí entra lo que dices tú, que tengamos una educación pública que yo puedo ir al colegio a la vuelta de la esquina de mi casa o en la capital de la comuna de Santiago, y que la educación que vamos a recibir nos va a entregar oportunidades similares. Y eso es algo, un cambio de switch que tenemos que hacer. Ya no basta con tener algunos colegios emblemáticos que son capaces de descremar a la mayoría de los alumnos para dejar unos cuantos pocos que llegan a la universidad, sino que tenemos que entregar oportunidades para todos. Y eso es una forma distinta de entender la educación, es dejar de verlo como un premio, es dejar de verlo como un bien de consumo, una industria, y es entenderla como un derecho. Y en eso no hay que escatimar ni recursos ni ambición. Tenemos que tener claro que la única forma de lograr ese derecho garantizado para todos es apostando por todos los colegios de Chile. Y en ese sentido, por tanto, el concepto acuñado hace algunos años en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera de los colegios bicentenarios, todo aquello iría en contra de lo que tú estás planteando. Los colegios bicentenarios son al final la misma lógica de la competencia por sobre la colaboración. O sea, los colegios bicentenarios lo que te dice es que, mira, van a haber un colegio por región que realmente va a ser mejor que el resto, y si logras entrar a ese colegio quizás vas a entrar a la universidad, pero si no ya estás afuera, estás marginado de la sociedad. Eso en algunos países lo ocupan. En Singapur es un sistema muy basado en la competencia, pero también tiene las más altas tasas de suicidio juvenil, porque tiene que ver con que empiezan a darse una forma de funcionamiento en donde tengo que ganarle al de al lado, y esa es la única forma en que uno puede surgir. Yo creo que desde el Frente Amplio hemos planteado una mirada distinta, que es el del derecho, que es lo que vemos en Finlandia, en donde todos los estudiantes tienen derecho a surgir, a una educación que les dé oportunidades, no a cuchillar ni a competir con el de al lado, sino a colaborar y construir con el de al lado. Y ese creemos nosotros que es lo que se está discutiendo hoy día un poco en Chile y nos hace sentido avanzar hacia el derecho y la colaboración. Bueno, en ese sentido, tú sabes, nuestro programa Capital Humano es un programa desde la Universidad Arturo Prat, Universidad de Regiones, donde nos interesa también los proyectos educativos que en términos de cómo se descentraliza y cómo se piensa el país desde las regiones. En este sentido, las diferencias que se dan también entre colegio particular y estatal, municipal, o las diferencias entre universidades de la gran capital y de regiones también se están dando. Te doy por ejemplo, un dato que es la agrupación de universidades regionales. Tenemos más del 45% de la investigación se hace en las regiones, pero solo tenemos el 37% de los recursos. Ahí ya te das cuenta de alguna disparidad. En este sentido, ¿cuál es la mirada, tú como presidente de Revolución Democrática, uno de los líderes del Frente Amplio, cómo es la mirada que ustedes tienen frente al proceso de descentralización de las universidades y el rol de las universidades regionales? La educación superior en Chile ya hace 25 años, con más fuerza en los últimos 15 diría yo, empezó a vivir un proceso de mercantilización que significó que la educación dejó de construirse en base a principios de qué es lo que queríamos desarrollar y en qué regiones de Chile, y se empezó a construir en principios de a dónde podíamos generar más recursos y cómo podíamos lograr más lucro. Y ahí fue el momento del boom de las universidades, no solamente privadas, porque hay muchas universidades privadas que hacen un buen rol, sino privadas que buscan simplemente fines de lucro y jugar con los sueños de los estudiantes y sus familias.
Y nosotros vemos que si queremos en verdad un país descentralizado, un país justo, un país con una vocación como un derecho, tenemos que privilegiar la educación pública y que esa se pueda encontrar en todas las regiones del país. Y eso tiene que ver con una apuesta por recursos, tiene que ver con una apuesta por autonomía, con mayores facilidades de funcionamiento. Y algo de eso se ha discutido sobre la mesa, sobre todo en el último gobierno, pero sin lugar a dudas hoy día hace falta aún una apuesta mucho más sincera, una apuesta mucho más estratégica por una vocación superior al servicio del país y no al servicio de unos intereses económicos. Oye, Rodrigo, cambiando un poco de tema, en tu caso como presidente de Revolución Democrática, ya estamos finalizando el primer año legislativo de este gobierno. ¿Cómo evalúas tú el rol de Frente Amplio, Revolución Democrática? ¿Cuáles son las luces y sombras que tú has visto del comportamiento, de la forma de hacer política que ustedes ofrecieron a la ciudadanía y que la llevaron a cabo en este primer periodo legislativo? Yo creo que ha sido un periodo bien interesante y desafiante para nosotros para poder conectar con lo que estamos planteando como una mirada de país y poder llevarlo a cabo también siendo minoría en el Congreso. Mi lectura o mi balance es de menos a más. ¿Y por qué lo digo? Llegamos con 20 diputados y diputadas al Congreso, un senador por primera vez ahora a principios del 2018, y al principio había quizá un poco de ansiedad de cómo podíamos llevar adelante cambio lo más rápido posible, meter este proyecto de ley, y con el tiempo yo viendo cómo se va decantando hacia una estructura y una apuesta mucho más organizada, ordenada, capaz de llegar a acuerdos. Nosotros hemos participado en proyectos de ley que creemos que son buenos para Chile. La ley de identidad de género, la ley contra el cohecho y la corrupción, en la ley de Jibia, ahora que está terminando o al menos desplazando un poco lo que fue la ley corrupta de pesca que se aprobó en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En la ley de presupuesto, en distintos ámbitos nosotros hemos dicho, mira, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. En otros hemos tratado de impulsar acuerdos y no nos ha ido tan bien. Hemos impulsado iniciativas para un diálogo con el pueblo mapuche. O sea, lo que está pasando en el conflicto de la Araucanía, todo lo que fue el asesinato de Camilo de Catrillanca es una cosa que se viene llevando hace muchos años y nosotros sabemos que las cosas no las vamos a cambiar solos y hemos invitado a todos los actores políticos a que abramos un diálogo con el pueblo mapuche como corresponde para en verdad solucionar este conflicto. Entonces creo que efectivamente estamos llegando a un punto en donde estamos cada vez siendo más proactivos, con mayor iniciativa y empujando a que los movimientos sociales, la ciudadanía, tenga una voz y un espacio de participación concreta en lo que está pasando en el Parlamento. Pero no basta con eso, no estamos solos. Somos 20 diputados y diputadas, solo un senador en el Congreso, y nos ha costado una relación en dos planos. Por un lado, el gobierno, que después de que gana Jair Bolsonaro en Brasil, agarra como un corte mucho más populista, criminalizando la migración, entrando como en debates que son de forma, pero que no tienen nada que ver como el fondo, que es como aula segura. Y ahí hemos visto una derecha más populista, más agarrado a estos nacionalismos autoritarios que hemos visto en otros países del mundo que realmente decepciona un poco. Pero también hemos tenido dificultades dentro de la oposición. A veces hemos dialogado, a veces hemos tenido diferencias, pero hoy día es muy difícil decir que hay una mayoría opositora en el Congreso, porque los hechos muestran que en la gran mayoría de las ocasiones, por no decir todas, en todos los proyectos de ley que se votaron en la Cámara de Diputados, realmente la democracia cristiana votó a favor de la idea de legislar, el Partido Radical también muchas veces también. Entonces creemos que si queremos ser una oposición real, nosotros invitamos a un diálogo real, pero a un diálogo consistente, no a repartirse puestos ni puestos en la mesa de la Cámara ni de Presidencia, sino que debatamos sobre qué es ser oposición. Y oposición tiene que ver con las ideas. Y este año hay ideas súper importantes que se van a estar tratando. Pensiones, ¿qué va a pasar con las pensiones de los chilenos y chilenas? La reforma tributaria. Eso tiene que ver con que si las empresas y los grandes riquezas de este país van a pagar más impuestos o les vamos a dar un beneficio para pagar menos. Lo que está pasando con los pueblos indígenas y también en educación. Y en esos debates creemos que se juega la oposición. Y en este sentido, para Revolución Democrática, ¿cuál sería el proyecto mediano y largo plazo de su colectividad, teniendo en cuenta que los números no cuadran? Si la oposición va dividida en el territorio, probablemente es la derecha en la que pueda ganar espacios de poder. ¿Cómo pueden hacer la conjunción perfecta en donde lo que tú me señalabas actualmente y una responsabilidad política real de intentar aglutinar al bloque opositor para que las ideas conservadoras no lleven la delantera en Chile en una expresión electoral, donde los números claramente no dan? Creo que la política de los 90, en donde uno simplemente juntaba unos dirigentes y unas siglas y salían resultados electorales, ya no corre.
Eso no funciona en nuestro país. Hoy día lo que está en juego son proyectos políticos. Cuando yo veo lo que ha pasado en el resto del mundo, en Brasil, en el Brexit, en el Trump de Estados Unidos, en Orbán, ahí son procesos en donde las siglas, el establishment, los partidos estaban en contra. O sea, en el Brexit hasta el mismo Partido Conservador estaba en contra del Brexit. En Estados Unidos ningún republicano quería que Trump fuera el candidato presidencial. Jair Bolsonaro fue un candidato por fuera de la derecha tradicional que se levantó. Y no hubo ninguna reunión de siglas que fuera capaz de frenar esos procesos. Nosotros creemos que los procesos se frenan con ideas. Los proyectos se construyen en base a miradas del futuro. Y ahí es donde pienso que sí, hay que dialogar con otros, pero nuestro principal desafío, nuestra principal tarea en este periodo es levantar un proyecto que le diga a los chilenos y chilenas que hay otra forma de vivir, que no tienen por qué vivir con miedo a envejecer porque no van a recibir pensiones dignas, que no tienen por qué vivir con miedo a perder su trabajo y eso significa perder su estatus, perder la capacidad de arrendar el lugar donde viven, de poder acceder a las mínimas prestaciones de servicio. No tienen por qué vivir con miedo a enfermarse, no tienen por qué vivir con miedo a no entrar al colegio que está a 10 kilómetros porque es de mejor calidad que el de al lado. Y eso tiene que ver con cambios más profundos en nuestra sociedad. Nosotros no creemos que acá hay que juntar siglas simplemente para decirle que no al del frente, sino que tenemos que fortalecer un proyecto que le diga que sí al futuro. Y ahí es donde yo veo que está el desafío principal del Frente Amplio. Claro, te lo digo porque estamos en este último tiempo, en estas semanas, la discusión del acuerdo por la testera de la Cámara de Diputados, las comisiones, etcétera, en donde hay voces que señalan de que si no se cumple este acuerdo, se entrega en bandeja gran parte de las comisiones, etcétera, al gobierno. ¿Cómo se construye oposición cediendo espacios de poder? Ese es un punto no menor. Sí, nosotros no tenemos ningún problema con ceder algunos espacios de poder, sobre todo cuando las ideas están sobre la mesa. Pero el 2018 nos enseñó algo. Y nos enseñó de que simplemente porque nos declaramos de oposición no es lo mismo que ser de oposición. Y aquí, ojo, nosotros no estamos pidiendo que todos voten como el Frente Amplio o como el Partido Socialista o como el PPD. Todos tienen diferencias y está bien que existan. Pero ser oposición significa algo. Significa ser crítico de alguna de las iniciativas del gobierno y ser capaz de dialogar con el resto para poder plantear otros avances sociales. Y eso es lo que no hemos visto en parte de la democracia cristiana y el Partido Radical. Yo he visto, sí, también autocrítica de parte de ellos, sobre todo de parte del Partido Radical, que ha mirado el 2018 y ha dicho, sí, votamos muy por separado, muchas veces apoyamos los proyectos del gobierno. Pero el futuro de una oposición no se juega, nosotros creemos solamente en quién tiene la testera o una presidencia de una comisión, sino en efectivamente qué significa ser oposición cuando en Chile se va a discutir una ley de pensiones, cuando en Chile se va a discutir una reforma. No, de acuerdo, Rodrigo, pero en política también se hacen gestos y se da, se entrega, se recibe y por tanto, ¿no ves tú que el cumplimiento del acuerdo en marzo puede ser quizás también un gesto de parte del Frente Amplio, Revolución Democrática, con respecto a dar una señal proclive a la construcción de la oposición que tú señalas? Mira, te lo voy a poner en estos términos como la disposición que hemos tenido de dar gestos para lograr estas cosas. El Frente Amplio tiene 20 diputados y diputadas y no va a tener ni un solo puesto en la mesa de la Cámara de Diputados en los 4 años bajo el acuerdo administrativo que logramos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Chile no se está jugando ahí, sino en la capacidad de construir oposición. La democracia cristiana tiene 14 diputados y diputadas, menos que nosotros, y va a tener la presidencia de la Cámara durante 2 años. Yo creo que han habido gestos. Yo creo que ha habido espacio para ceder y mostrar que hay disposición a llegar a acuerdos. El problema es que esos acuerdos tienen que tener ideas políticas y tienen que estar pensando los chilenos y las chilenas, no en cuántos puestos llegamos. Y ese es el desafío que tenemos sobre la mesa hoy día. Si los puestos ya los cedimos, lo que hace falta hoy día es que los chilenos y chilenas sepan que la oposición se la va a jugar por ciertas ideas. Rodrigo, frente a lo mismo también, en el mes de enero nos tocó ver las distintas miradas frente a una situación internacional, el caso venezolano, en donde también la oposición mostró distintos corazones o distintas miradas, dónde estaba puesto el foco. Desde este punto de vista, para ti, ¿qué es lo que piensa RD frente a lo que algunos llaman dictadura en Venezuela? ¿O es legítimo este mandato de Nicolás Maduro, la asunción de Juan Guaidó? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esta disyuntiva? Estos temas creo que tenemos que lograr sacar el espectáculo y poner la política más de fondo porque en verdad está en juego la vida de muchas personas del pueblo venezolano. Quiero partir diciendo que desde Revolución Democrática hemos sido muy críticos
del gobierno de Nicolás Maduro, hemos rechazado las violaciones a los derechos humanos y hemos planteado que las últimas elecciones que llevaron a cabo no contaban con las garantías mínimas para los procesos electorales que nosotros esperamos en este siglo. En ese sentido, no tenemos ningún problema en ser bien categóricos en las críticas que hacemos a un gobierno de Nicolás Maduro que a mí no me parece que interpreta ni a la izquierda ni a procesos emancipadores, sino a procesos autoritarios. Pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad en que esto no se convierta en un baño de sangre en Venezuela, y ahí es desde nuestro punto de vista que al menos nosotros estamos más de la línea de lo que ha hecho la Unión Europea, México, Uruguay, que ha dicho, mira, acá hay un conflicto, hay elecciones que tuvieron problemas realmente, pero si no encontramos caminos de diálogo, de democracia, de nuevas elecciones, al final lo que le estamos entregando a Venezuela y a su pueblo es un enfrentamiento que va a terminar con muertos a cada lado. Bueno, el presidente español instó a la Unión Europea que si no se celebran elecciones democráticas y libres, tome una posición específica frente a la autoproclamación por parte de Juan Guaidó. Y en ese sentido, ¿sería esa la línea del Frente Amplio? En el caso que si en el corto plazo, tú mismo lo has dicho, sí, no hay que si no hay elecciones libres y todo aquello, la carátula de dictador está ahí, puesta sobre la mesa, y en ese sentido sería un gobierno legítimo. Sí, yo lo que pienso es que no hay que cerrarse a los instrumentos. Chile fue parte de los países que acompañó el proceso de diálogo anterior, que al final se quebró en la mesa de Santo Domingo, si mal no recuerdo, en República Dominicana. Y eso creo que fue un proceso que en algunos momentos dio algunas luces y al final terminó con más sombras. Lo que yo pienso es que más allá de los instrumentos en específico, nosotros tenemos que jugárnosla sin tener miedo a rechazar y a criticar lo que ha pasado en el gobierno de Nicolás Maduro por un camino que no lleve a un enfrentamiento armado, porque creo que eso sería una tragedia no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina. O sea, en ese sentido la comunidad internacional sí tiene algo que decir frente a eso. Tiene algo que decir, claramente, tiene que apoyar y ser parte de esos procesos, y me siento bien interpretado por lo que ha levantado la Unión Europea, México, Uruguay, en impulsar un acompañamiento en el diálogo y en llegar a procesos democráticos. Oye, con respecto a aquello, al tema del liderazgo y cómo se ve el proceso en el Frente Amplio, ¿tú crees que hay liderazgos como para asumir los desafíos futuros o crees que ya hay un consenso frente a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez para seguir encauzando los destinos del Frente Amplio, o eso va a ser una discusión que se va a volver a realizar? Siempre se va a volver a discutir, porque cada momento tiene su afán y necesitamos tener a las mejores personas preparadas para cada uno de los desafíos que tenemos. Ahora, también falta mucho tiempo y creo que no hay que zanjar nada de antemano. Lo que debiese tener en mente el Frente Amplio y las distintas organizaciones y quienes participan ahí es cómo somos capaces de darle una alternativa viable, nítida, responsable y concreta a Chile para enfrentar sus problemas. Si me preguntas a mí hoy día, yo creo que Beatriz Sánchez sigue siendo no solamente el liderazgo más claro del Frente Amplio, sino que quien encarna de manera más nítida nuestro proyecto, rebelde, alegre, propositivo, que es capaz de sacarnos de la caja y mirar un Chile distinto, pero lo hace de cara a la gente con un diálogo y una cercanía que creo que es indispensable para lograr los cambios que queremos. Bueno, como siempre, las construcciones de coaliciones no están exentas de roces, diferencias. Tú mismo hablábamos del caso venezolano y efectivamente el Partido Liberal tiene una oposición un poco más decidida y específica frente a este tema. A ustedes, a ti como Revolución Democrática, la posición del Partido Liberal, ¿cómo lo toman? Así como la posición de otros partidos que también tienen una mirada muy pro Maduro, etcétera. ¿Cómo pueden generar una confluencia frente a las distintas miradas? A mí me parece que está bien que existan diversidad de miradas, y lo que yo creo es que confío en que cada una de esas miradas están inspiradas en el mismo valor, y es que el pueblo venezolano pueda superar esta crisis política, social, económica, humanitaria en la que está, y creo que estamos todos absolutamente de acuerdo en que el diálogo es el camino para lograrlo. Entiendo y comparto también muchos de los elementos que ha planteado el Partido Liberal. Bueno, Revolución Democrática, Frente Amplio representa gran parte de actores nuevos en la política, ciudadanos más bien jóvenes, que entienden un mundo globalizado de una manera muy distinta como lo entendieron en los 80, los 70 y en el pasado. Y en ese sentido, si yo te pido una definición, si Nicolás Maduro es dictador o no, ¿cuál es tu posición?
Yo creo que hoy día ya no tiene ninguna como respaldo democrático su mandato. Y ha sido bien interesante y lamentable el proceso, porque no ha sido el golpe duro de un momento a otro, sino que ha habido una desintegración institucional que ha desembocado en alguien que inicialmente ganó una elección a alguien que hoy día tiene las riendas del país, porque es el poder de facto de Venezuela, pero en base a una desintegración institucional que ha llevado a este régimen más bien autoritario. O sea, lo considera un dictador. Me cuesta quizás entrar tan de fuerte en esas palabras, pero sí, yo no creo que sea un gobernante con legitimidad democrática hoy día. Bueno, Rodrigo, te agradecemos de verdad tu presencia acá en nuestro programa. Como bien decíamos, este es un programa de la Universidad Arturo Prat en conjunto con el periódico La Revista, El Periodista, que pretende generar debate, generar una posición, cómo los actores, los líderes de nuestro país opinan sobre distintos temas y cómo también una universidad de regiones como la Universidad Arturo Prat ayuda a que estos distintos actores pongan sus ideas sobre la mesa para que podamos construir un Chile mucho mejor. Así que de verdad, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Juan Eduardo.